Buenos días a todos. Soy Carlos Lara, trabajo en el Instituto Eduardo Torroja y voy a presentar un trabajo denominado Incertidumbres de los modelos para el cálculo de la capacidad resistente de uniones de madera. Vale, este es el contenido de la presentación. Empiezo por describir un poco cuáles son los motivos que nos han llevado al desarrollo de este trabajo. Lo primero que hay que decir es que los edificios de madera en altura son cada vez más populares, especialmente en países nórdicos, como el ejemplo que muestro aquí de Noruega. Pero resulta que aproximadamente el 25% de los colapsos que se presentan en este tipo de estructuras, recientes sobre todo, están relacionados con uniones. Las uniones tienen muchos retos todavía sin resolver que impiden obtener una predicción realista del rendimiento y de la fiabilidad de los resultados que se obtienen teóricos con los modelos de cálculo. Especialmente porque la mayoría de los modelos que están actualmente contemplados en la normativa están basados en un fallo dúctil. Y en el caso de uniones, por ejemplo, con conectores tipo clavija, que es en la que nos vamos a centrar en este trabajo, evitan el fallo frágil mediante medidas como el cumplimiento de requisitos mínimos de espaciamiento. Lo que pasa es que esto no siempre se cumple y a pesar de que el diseño cumple estos requisitos, se producen fallos frágiles. Entonces, esto nos lleva a la necesidad de contar con modelos fiables para los modos de fallo frágiles, que además consideren requisitos adicionales como la presencia de refuerzos en las uniones o en el caso de uniones de gran capacidad. Vale. Entonces, en esta transparencia he intentado reproducir lo que en principio el objetivo del trabajo. Por una parte se trata de desarrollar nuevos modelos que estén basados en principios mecánicos, modelos específicos para el fallo frágil, pero además intentamos evaluar la integridad y la cuantificación y cuantificar la precisión de los modelos. Esto implica tener valores teóricos y poder compararlos con resultados de ensayos experimentales, descartando todas las demás incertidumbres, lo cual nos lleva a obtener o a deducir el sesgo y la dispersión de las incertidumbres del modelo. En los códigos o en las normas, habitualmente las incertidumbres de los modelos se incluyen dentro de un coeficiente parcial que se representa como gamma RD. Muy rápidamente presento aquí los modos de fallo que habitualmente se producen en las conexiones tipo clavija. Por una parte están los modos de fallo dúctil, que como hemos dicho son los que generalmente se contemplan en las normas, que consisten por una parte en el aplastamiento de la madera que está en contacto con el conector o la flexión del conector con la formación de una o dos rótulas plásticas o una combinación de ambos fallos. Por otra parte están los fallos frágiles, en los cuales aparece tracción perpendicular, cortante en fila, cortante en bloque, tracción longitudinal y cortante por desgarro. Bueno, no voy a entrar en detalle, pero son estos los que están ahí representados. Entonces, con el objetivo de cuantificar las incertidumbres de los modelos, hemos seleccionado tres modelos fundamentales que son: el primero, el que está contemplado en el Eurocódigo 5 actual, que está basado en el denominado European Yield Model, que a su vez está basado en los trabajos de Johansen del año 49, pero además incluye en uno de sus anejos, el anejo A, si no estoy mal, el modo de fallo de bloque de fallo por cortante en bloque y de fallo por cortante por desgarro. Y además de eso, dos modelos, uno desarrollado en la Universidad de Navarra y uno que es el que está contemplado en el nuevo Eurocódigo y que tienen todos los modos de fallo frágiles que están representados. A manera de recordatorio, aquí represento cómo se calculan las incertidumbres de los modelos de resistencia
Las incertidumbres de los modelos de resistencia lo que intentan es representar las desviaciones entre los valores teóricos y los valores que se obtienen experimentalmente. Y son generalmente debidas a efectos aleatorios que no se tienen en cuenta en los modelos y a simplificaciones en las relaciones matemáticas. Las incertidumbres del modelo se representan normalmente a través de una variable m, que no es más que el coeficiente de dividir el valor experimental entre el resultado teórico. Si nosotros representamos en una curva como la que tenemos aquí la dispersión de los valores de ensayo versus el valor teórico, obtenemos una serie de puntos como la que está ahí. Si el modelo fuese perfecto, todos los puntos estarían sobre la línea roja, pero lo normal es que esto no ocurra. O sea, normalmente vamos a tener una dispersión de valores y lo que hacemos es calcular para cada ensayo un valor m sub i, y luego lo que tenemos es que obtener los parámetros estadísticos de la distribución. Si la calidad del modelo es buena, el valor medio de todos esos resultados debería ser aproximadamente 1, y el coeficiente de variación, si fuese bueno, no debería ser superior al 5%. En la contra, si tenemos un modelo malo, el valor medio puede ser mayor o menor a 1 y la dispersión puede estar entre el 10 o el 20%. Para comprobar esto, hemos seleccionado una serie de ensayos de los que tenemos en literatura con unas características muy particulares. O sea, hemos especificado tipo de conectores, tipo de unión. La solicitación, en este caso particular, tiene que ser de tracción paralela a la fibra, 2 tipos de madera, que además de eso tengan mínimo 2 planos de cortadura y más de una fila de conectores, y además de eso se han variado todos estos parámetros que caracterizan la geometría. Aquí en esta tabla resumo las fuentes de información de los ensayos que hemos introducido para determinar las incertidumbres, y entonces hemos establecido que vamos a considerar solamente los modos de fallo frágiles, y para el cálculo de las incertidumbres tenemos en cuenta solamente los casos en los que el valor teórico, el modo de fallo teórico coincide con el modo de fallo experimental. Empleamos valores medidos para las propiedades mecánicas y la geometría, y como no se trata de calcular la seguridad de la conexión, o no se trata de verificar la seguridad de la conexión, no empleamos coeficientes parciales. En esta tabla resumimos los resultados. Como puede verse, en los casos de los modelos de los 2 eurocódigos se obtiene un valor medio de alrededor del 1,4. En el modelo de la Universidad de Navarra tenemos 1,07 y los coeficientes de variación están por encima del 20%. A modo de comparación tenemos aquí los datos que se han sacado de fuentes de la literatura, como es el caso del JRC Report del Reliability Background of Eurocodes, o el caso de la tesis de Kohler y los trabajos de Jockware. Como puede verse, los valores en el caso del European General Model tenemos para el caso de aplastamiento de madera un valor medio de 0,8, y para el caso de la flexión de los conectores un valor medio de 1,25 y coeficientes de variación de 0,10. En el caso de las uniones con un solo conector tenemos valores medios entre 0,8 y 1,3 y coeficientes de variación de 0,07 a 0,1, y en el caso de múltiples conectores tenemos valor medio de 1,25 y coeficiente de variación de 0,2. Aquí en estos gráficos, vale, ya termino, hemos representado los resultados de los 3 modelos. Como puede verse, la dispersión en los 2 modelos el eurocódigo actual y el eurocódigo nuevo es bastante mayor que el modelo de la Universidad de Navarra, y los valores medios, como pueden verse, son los que ya he indicado. Conclusiones.
Los modelos estudiados presentan o proporcionan estimaciones bastante conservadoras, o sea, tenemos un valor medio bastante superior a 1 y dispersiones elevadas por encima del 0,2. Sin embargo, vemos que estos resultados no es que estén demasiado alejados de lo que existe hasta el momento. Los valores elevados de valor medio y coeficiente de variación en uniones de este tipo pueden explicarse porque en la mayoría de los modelos no están basados del todo en conceptos físicos, sino que introducen generalmente parámetros semiempíricos en las formulaciones, como el caso del número eficaz de conectores. Si tuviéramos que elegir uno de los 3 modelos para hacer un análisis de fiabilidad, el modelo de los 3 que hemos comparado, pues el más indicado sería el modelo de la Universidad de Navarra, que tenemos un valor medio de 1,07 y un coeficiente de variación de 0,2. Por supuesto, las conclusiones de este trabajo son muy preliminares y sobre todo porque están basadas en ensayos con unas características muy particulares. El trabajo nuestro futuro que estamos desarrollando en un proyecto coordinado precisamente por la Universidad de Navarra es intentar generalizar estos resultados. Por una parte, desarrollar o verificar la validez de modelos basados en conceptos físicos. Y bueno, aquí tenemos unas fotografías de unas probetas que están actualmente ya fabricadas y que a partir de septiembre vamos a iniciar una campaña de ensayos. Muchas gracias por su atención. Voy a combinar 2 presentaciones que están relacionadas sobre robustez y requisitos de fiabilidad, precisamente relacionados con los temas de robustez, o mejor dicho, falta de robustez, ¿no? Bueno, voy a empezar por un tema que me gusta mucho. La ingeniería estructural no es simplemente una ciencia aplicada, ¿no? Es más, combina mecánica y estética. Lo que necesitamos para conseguir buenos resultados son muchas cosas, ¿no? Evidentemente tenemos que entender intuitivamente cómo funcionan las estructuras, tenemos que tener imaginación, sentido de la forma, de belleza, etcétera, y por supuesto también conocimientos analíticos y tecnológicos, ¿no? Resulta que tanto en la formación como en la práctica diaria nos centramos casi solamente en este tema, ¿no? En analizar cosas tecnológicas, etcétera, y todo lo demás lo olvidamos. Quiere decir que el pensamiento conceptual y creativo pues, es víctima de una especialización creciente y de las normas también, sistemas de control, etc. En suma, la profesión se está empobreciendo, ¿no? Nos estamos convirtiendo en number crunchers, ¿no? Picapetereros de números y de ratas de normas, ¿no? Y las reglas de robustez son un buen ejemplo de lo que está ocurriendo. Bien, en el dimensionado de las estructuras normalmente miramos las secciones, verificamos secciones como mucho elementos, con lo cual no tenemos correctamente en cuenta posibles redistribuciones si se produce algún fallo en algún sitio, lo cual puede conducir a un colapso sucesivo, ¿no? Diseños inseguros son posibles incluso si cumplimos todos los requisitos de las normas en todos los elementos. Para evitar este tipo de colapsos progresivos, lo que requieren los códigos nos dicen que las consecuencias no deberían ser desproporcionadas en función del daño inicial, ¿no? Todos podemos estar de acuerdo con este requisito, lo firmaríamos todos, ¿no? Pero luego las normas no nos dan herramientas para abordarlo. Y cuando dan herramientas, cuando dan reglas, pues no son generalmente aplicables. Y no tienen un trasfondo de fiabilidad, ¿no? Claro, eso tiene que ver con que, por un lado, no hay una métrica práctica para la robustez. Hay métricas, pero no son muy prácticas. Y, por supuesto, que tiene que ver con la complejidad del problema. ¿Por qué? Porque si mejoramos el comportamiento de una estructura frente a una determinada situación, lo podemos empeorar frente a otra, ¿no?
Así que necesitamos reglas prácticas que además sean útiles. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en la oficina? Bueno, en primer lugar, creemos que los sistemas deben ser continuos y dúctiles. Eso por supuesto. En cuanto a robustez, luego tenemos dos posibles vías, que es una combinación de estrategias que están en la literatura y que todo el mundo habla. Por un lado, podemos proporcionar vías alternativas para las cargas en caso de fallo de un elemento, pero además tenemos que verificar que el sistema remanente después de un fallo cumpla ciertos requisitos que podemos basar en un análisis de riesgo. O la otra estrategia es parar el fallo, que no se propague, pero además tenemos que verificar los elementos clave, son aquellos en cuyo fallo se produce precisamente unas consecuencias importantes, y por otro lado también aquí tenemos que verificar el sistema remanente, ¿no? Y ahora volvemos a la concepción de las estructuras. Podemos elegir cómo queremos resolver un determinado problema, ¿no? Una determinada estructura. Igual podemos elegir cómo queremos que funcione la estructura si uno de los elementos importantes falle, ¿no? Eso lo podemos elegir. Pero luego tenemos que asegurar que realmente funcione así, ¿no? O sea, no solamente tenemos que hacer el análisis y verificación tradicional de la estructura, sino también tenemos que comprobar que el mecanismo de resistencia que hemos elegido después del fallo de un determinado elemento realmente se pueda producir. Y si estamos hablando de robustez, estamos hablando de fallos con consecuencias grandes que pueden poner en riesgo a las personas, a veces a muchas personas. Con lo cual necesitamos diferentes requisitos de seguridad, de fiabilidad, en función de lo que estemos analizando. Evidentemente, si miramos este puente extradosado que hemos proyectado en la oficina, todos los elementos tienen que cumplir los requisitos de la norma, que normalmente estos requisitos de fiabilidad están basados en un análisis o en una optimización económica, ¿no? Pero si falla un elemento clave, que seguramente el pilono lo sería, ¿no? Entonces, ¿qué queremos? Queremos que no arrastre la otra parte del puente, por ejemplo, ¿no? Ahora bien, este pilono también puede fallar por una situación prevista, ¿no? Por eso lo verificamos. Y lo que queremos es que si esto, al revés, perdón, no queremos que esto ocurra, con lo cual a lo mejor los requisitos de seguridad para este pilono tienen que ser mayores que para otros elementos, ¿no? Porque las consecuencias son mayores, porque ponen en riesgo más personas. Lo mismo para el tirante, ¿no? En el caso de fallo de un tirante, pues lo que queremos es que el sistema remanente no falle, ¿no? Y necesitamos un requisito de fiabilidad también para eso, igual que necesitamos un requisito de fiabilidad para este fusible, ¿no? Para que funcione este fusible con una determinada probabilidad. Con lo cual, llegamos al tema de los criterios de aceptación. No quiero aburriros mucho con eso. Lo que hemos hecho es cuantificar los riesgos que implícitamente aceptamos al aplicar correctamente las normas actuales, ¿no? Si no se aceptara implícitamente, se cambiarían las normas. Con lo cual, lo que hemos hecho para una serie de edificios, miles realmente, hemos analizado diferentes situaciones de colapso, tenemos un modelo de consecuencias en función del área de colapso, tenemos modelos probabilistas para todas las variables que intervienen, lo cual nos permite calcular probabilidades de fallo, son las dos patas del riesgo para las personas, probabilidades por consecuencias, con lo cual podemos establecer los riesgos implícitamente aceptados que tenemos aquí. Cada punto se refiere al riesgo aceptado para uno de los edificios. En azul, clase de consecuencia 2, que son edificios de oficinas, viviendas. En rojo, clases de consecuencia 3, donde puede haber acumulación de personas. Lo hemos traducido al riesgo para las personas, el riesgo individual para las personas por año, ¿no? Y estamos hablando que implícitamente se acepta 10 a la menos 6 hasta 10 a la menos 5 por año, ¿no? ¿Eso es mucho o poco? Bueno, si lo comparamos con el riesgo
mortal que corremos todos por desastres naturales, accidentes de tráfico, etcétera, en la vida, estamos hablando de 10 a la menos 4, ¿no? Estamos hablando, con lo cual, de 2 a un orden de magnitud por debajo. Además, estos riesgos son nominales, ¿no? Y se refieren a personas estadísticas, no a Nacho, por ejemplo, ¿no? Son personas estadísticas. Bien. Todo eso luego lo hemos traducido a índices de fiabilidad, ¿no? En función de las clases de consecuencias, 1, 2 y 3, y en función del área de colapso. Si lo comparamos con los índices de fiabilidad que nos exigen las normas y que están, como he dicho, basados en una optimización económica, vemos que a partir de una cierta área de colapso, el criterio para las personas es más importante que el económico, que parece lógico, ¿no? Bien, entonces nos queda un requisito, establecer un requisito para los fusibles y los sistemas remanentes, ¿no? Para eso, bueno, hemos escrito aquí la probabilidad de fallo del sistema remanente, que depende de la probabilidad de que ocurra un accidente que no hemos previsto, un incendio, lo que sea. Luego, la probabilidad de que en este caso falle un elemento clave y la probabilidad de fallo del sistema remanente en caso de fallo del elemento clave, ¿no? Hemos hecho ciertas hipótesis y al final obtenemos un requisito de fiabilidad condicional. La condición es que ocurra algo que no hayamos previsto y el índice es 1,3. Y esto luego lo podemos aplicar. Voy un poco mal de tiempo, con lo cual no voy a entrar mucho en detalle. Es una pasarela que tuvimos que proyectar en una zona inhóspita cerca de Madrid. Hemos planteado un sistema continuo con un tablero mixto, con una sección triangular, un sistema integral, quiere decir que las pilas y estribos están unidos monolíticamente con el tablero. Los detalles son importantes, evidentemente, en este caso, y ahora aplicamos nuestro procedimiento, ¿no? Las pilas, en principio, están a una distancia segura del carril, pero aún así puede ocurrir algo, ¿no? Un camión se puede salir, etc. ¿Qué ocurre en este caso? Bueno, en este caso el tablero y el sistema funciona como una catenaria, con lo cual el área de colapso es 0, con lo cual el criterio para la seguridad de las personas no tiene relevancia en este caso, ¿no? Y tenemos que cumplir los criterios habituales, ¿no? Ahora, tenemos que verificar también que esto efectivamente funcione como hemos previsto, ¿no? Que funcione como catenaria el sistema remanente, y para eso tenemos que comprobar que su fiabilidad sea este 1,3, ¿no? Bueno, hacer estructuras robustas no impide hacer estructuras bonitas, incluso a veces nos dan algún premio para ello, ¿no? Conclusiones. No debemos subestimar la importancia del pensamiento conceptual, ¿no? Si subestimamos esta fase de los proyectos, de nuestra profesión, pues se empobrece precisamente nuestra profesión. Y eso, yo creo, evidentemente, no podemos decir que las cosas sean cada vez más complicadas, etcétera, etcétera. Eso es así, ¿no? Pero eso significa que realmente necesitamos más, no menos, pensamiento conceptual y creativa, ¿no? Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Me llamo María Dolores Criado y voy a presentar un trabajo que hemos hecho entre un grupo de personas. Se trata de un estudio experimental sobre el refuerzo de pilares con encamisado de mortero HP-RFM. Primero voy a contar un poco la motivación del por qué vamos a hacer el estudio, lo que ya se ha realizado, lo que se podría realizar, la campaña experimental que hemos realizado, los resultados y unas conclusiones. Pues las motivaciones son pues porque los pilares al final con el paso del tiempo se dañan o hace falta que tengan una mayor capacidad resistente porque se cambie de uso o lo que sea, entre otros motivos. Y como son elementos a compresión que tienen un fallo frágil, pueden comprometer la estabilidad del edificio o las infraestructuras. Entonces,
los sistemas de refuerzos es un tema que se lleva estudiando desde hace ya bastantes años y continúa en estudio. Existen ya muchos sistemas de refuerzo, que ya sean por hormigón armado, empresillados de acero o camisas de FRP, pero como los materiales siguen avanzando y tienen mejores prestaciones, habrá que buscarles también una aplicación que mediante intervenciones más sencillas, eficientes y poco invasivas podamos conseguir también otros tipos de refuerzos. Nosotros en concreto estamos estudiando los encamisados de mortero de altas prestaciones reforzados con fibras. Los morteros son de alta resistencia más unas fibras de acero rectas. El mortero de altas resistencias, por supuesto, tiene un mejor comportamiento a compresión y a flexión, y las fibras de acero rectas lo que hacen es que cuando se fisura el mortero, la fisuración sea más lenta. Son de altas prestaciones, no solamente por sus capacidades mecánicas, sino también porque son autocompactantes, es decir, que tienen una mejor trabajabilidad. Su fluidez permite que las fibras se orienten de manera aleatoria y no se formen erizos, y son menos permeables, lo cual le dará más durabilidad a la estructura. Nosotros en concreto estamos trabajando con un producto del fabricante Mapei, que es un producto predosificado y entonces facilita la puesta en obra. Este producto en concreto tiene una capacidad a compresión de 130 megapascales y una flexión de 32 megapascales. La campaña experimental consta de 7 pilares de 1,2 metros de altura. En ellos se ha estudiado el tipo de sección. Hemos hecho 3 pilares de sección circular y 4 de sección cuadrada, y también hemos estudiado la altura del refuerzo, ya que unos cubren la altura total del pilar y otros parcial. Hemos intentado que todos los pilares compartan un área transversal similar, que todos están armados con acero B500S y fabricados con un hormigón de 25 megapascales, aunque en algunos casos no lo hemos conseguido y se nos ha ido un poco más. Para ejecutar el refuerzo hemos intentado hacerlo como si fuese en obra, en las mismas condiciones. Así que primero hemos practicado un chorreado de arena para garantizar la adherencia entre los materiales. Luego hemos ejecutado el refuerzo, vertido el producto sin llegar hasta arriba del todo, porque en una edificación nunca podrías llegar a cubrir, una edificación existente no podrías llegar hasta arriba del todo, y este producto no se vibra ni se golpea. Sí que hemos en algunos casos rematado los pilares hasta arriba del todo con un material que también propone Mapei, que se llama Tixo, y tiene otra trabajabilidad que permite acabar. El espesor del refuerzo no llega a los 3 centímetros, así que es un espesor fino. Los hemos ensayado, todos los pilares, a compresión centrada, y los hemos instrumentado también todos, mediante transductores de desplazamiento y galgas extensométricas. Aquí tenemos la rotura de los distintos pilares. Estos son los pilares circulares. A la izquierda es un pilar sin refuerzo, que lo hemos utilizado como un pilar patrón para tener una referencia. El segundo, la camisa no llega hasta arriba del todo, y el tercero sí que es completa. Estos son los pilares cuadrados. Igualmente, el primero es el que hemos utilizado de referencia, que no lleva ningún tipo de encamisado. El segundo es un encamisado parcial, y los dos últimos sí que son completos. Aquí he traído un vídeo del final de la rotura del pilar. Lo he hecho más rápido para que... Sí, está en marcha, sí. Es una reproducción rápida para que no eternizarnos, y se puede observar que efectivamente los pilares empiezan fisurándose en la parte superior y las fisuras progresan hacia la parte inferior y sigue resistiendo carga hasta que ya las fisuras se convierten en grietas, y ya sí que se considera grietas de varios centímetros y que consideramos que está roto el pilar. Como habéis visto, no es un fallo explosivo, es una fisuración progresiva. Estos son los resultados de los pilares circulares. Como se puede observar en el gráfico de carga de formación, si la camisa no llega hasta arriba del todo, prácticamente no se consigue incrementar la capacidad resistente, pero si la camisa sí que llega hasta arriba del todo, sí que es un incremento significativo, en torno al 27%. Este dato lo hemos sacado a través de un parámetro simplificado que hemos hecho
suponiendo que la sección transversal trabajara siempre en una misma tensión media. Y la hemos comparado con el patrón, claro. No. Estos son los resultados de los pilares cuadrados. También se puede observar que si el refuerzo no llega hasta arriba del todo, prácticamente no se consigue incrementar la capacidad resistente, pero en los otros dos sí que se consigue un incremento significativo, en torno al 43% y el 31%. Y ahora, si pasamos a ver cómo se comportan los pilares circulares y cuadrados, en el gráfico de carga de deformación se observa que se comportan de una manera muy similar, lo que nos parece indicar que la forma de la sección no va a afectar a este tipo de refuerzo. Así que, como conclusiones, se puede decir que este tipo de refuerzo es eficaz si llega hasta la cara superior del pilar, porque si no llega prácticamente no se consigue mejorar, que mediante una aplicación mínima, porque es una camisa de menos de 3 centímetros que no lleva ningún tipo de armado adicional, se consigue incrementar su capacidad resistente, que la sección transversal parece que, independientemente de su forma, por supuesto, a falta de comprobarlo con otro tipo de secciones, no afecta de manera significativa al refuerzo, cosa que es muy buena porque hay otro tipo de encamisados que sí que se ven muy afectados por la forma de la sección. Por ejemplo, los encamisados de FRP, entre una sección circular y una rectangular, son distintos, totalmente distintos. El modo de fallo es una fisuración progresiva, no es un fallo explosivo, lo cual parece que es una forma de preaviso de la rotura. Y como trabajos futuros, pues queremos trabajar con otro tipo de secciones. Y os puedo adelantar que estamos trabajando ya con pilares rectangulares y estamos comprobando que parece que sí, que la forma de la sección no va a afectar al tipo de refuerzo. No quería finalizar sin agradecer a Mapei porque son los que nos facilitan los productos para la fabricación del refuerzo y al CSIC, más concretamente al Instituto Eduardo Torroja, que nos permite realizar los ensayos de estos pilares. Y también a la organización H, que nos ha permitido participar. Muchas gracias por vuestra atención. Pues nada, yo voy a presentar un ya que, ¿no? Esto es como la continuación de la presentación anterior. Hacemos una serie de ensayos y ya que estamos vamos a hacer un trabajo de elementos finitos. Como me gusta ser anárquico, voy a empezar al revés, voy a empezar por los agradecimientos. Quiero agradecer a todos los chicos de Azul. Ayer me dijeron que lo tenía que decir obligatoriamente en la ponencia, entonces yo soy obediente y lo digo. A todos los chicos de Azul del Congreso, a H porque está haciendo un congreso excepcional desde mi punto de vista, ya llevo unos cuantos congresos de H y este me está gustando mucho. Y luego a todos vosotros por venir a la sesión de las 8:25 de la mañana después de la cena de gala. Yo soy pedrero de números, ya os he hecho el spoiler. Si alguien quiere leerse la ponencia, son 10 páginas, de las cuales 4,5 son todo ecuaciones. Por respeto hacia vosotros y a la hora, he quitado casi todas las ecuaciones de esta presentación. Eso también quiero dejarlo claro. Entonces, antes de todos estos ensayos que ha dicho María, nosotros hicimos unas probetas pequeñas, ¿no? Queríamos, sobre todo, probar que el sistema funcionaba perfectamente y además queríamos ver dos cosas que decían alguna guía de diseño y con la que no estábamos para nada de acuerdo porque faltaba esto que decía Peter Tanner, faltaba la idea básica, yo creo que se estaban saltando. Y la primera era que decían que cuando tú refuerzas con este tipo de sistemas un pilar, no hacía falta dejar los 2 centímetros de arriba, porque al final en obra esos 2 centímetros son muy difíciles de rellenar, esto es un mortero muy fluido, normalmente tú luego simplemente lo recubres y luego lo bombeas por encima y claro, te quedan esos 2 centímetros. Sí que es verdad que Mapei te dice, oye, pon el tixo por encima de forma que todo esto quede lleno, el tixo simplemente es el mismo material, pero ya no es fluido, es muy denso y entonces se pone con espátula sin ningún problema, pero había otras guías que decían que no. Y luego, otra guía de diseño distinta en la que te decía, bueno, ¿y cuál es la resistencia de esto? Y te decía, no, la resistencia de esto es la suma de la resistencia del hormigón interior más la suma del nuevo hormigón que tú le estás haciendo, ¿no? Lo cual está muy bien, pero si tú tienes una compatibilidad de deformaciones verticales, al final, ¿qué es lo que pasa? Que la deformación vertical del punto del hormigón de resistencia más baja no va a estar en la misma deformación vertical que el de resistencia más alta. Entonces, al final nunca vas a ser capaz, creíamos que nunca íbamos a ser capaces de desarrollar la mayor tensión de ambos hormigones al mismo tiempo. Sobre todo si tú impones
la carga. Entonces, vamos a hacer este modelo 3D y decimos, bueno, a ver cómo modelizamos la fase no elástica, ¿no? Entonces, yo propuse, en mi ignorancia, utilizar el modelo de Mazars, ¿no? Entonces, bueno, el modelo de Mazars, para aquel que no conozca, es un modelo que se puede emplear para elementos finitos, tiene muchísimas ventajas, básicamente es muy simple, es tremendamente continuo y derivable, lo cual siempre es una gran ventaja, es muy eficiente computacionalmente y está muy aceptado y se lleva empleando muchos años. Como inconvenientes, que también siempre hay que tener en cuenta los inconvenientes, hay que determinar 6 parámetros, lo cual siempre es muy complicado. Para eso te dicen, oye, tú cuando tengas tu curva, tensión, deformación perfectamente definida, compresión y atracción pura, el método es muy sencillo de emplear. Eso es totalmente cierto. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros no teníamos esas curvas en aquel momento y que cualquier persona que vaya a emplear esto en obra tampoco las va a tener, ¿no? Y luego, que también lo decía el propio Mazars en sus primeros artículos, es que es muy difícil trabajar con estos elementos en tricompresión o cuando tú tienes dos tensiones que son de magnitud totalmente distinta al resto. Esta es la diapositiva de ecuaciones, lo prometo, a partir de aquí ya hay muy poquitas deformaciones. ¿Qué hace el modelo de Mazars? Pues dice, bueno, pues la tensión va a ser la ecuación de la elástica, módulo de Young multiplicado por la deformación, y para modular esto lo vamos a multiplicar por un parámetro que es 1 menos d, es el daño, ¿no? ¿Cómo voy a definir el daño? Pues lo voy a definir como una suma de un daño en tracción y un daño en compresión, modulados a partir de un parámetro alfa. Y aquí viene lo heavy, que te dicen, bueno, ¿y cómo defines el daño a tracción y el daño a compresión? Pues por una serie de ecuaciones que son bastante bonitas, pero muy fáciles de meter en un modelo de elementos finitos. Y que depende de 6 parámetros y una variable. ¿Qué 6 parámetros son? K sub 0, A y B. Tienen el subíndice C y T, dependiendo de si son en tracción o en compresión, y depende de una variable que es la variable K. ¿Qué es la variable K? Pues es al final la variable que depende de las deformaciones en 3 direcciones ortogonales de tu elemento finito. Entonces, al final, ¿con qué nos encontramos? Que tenemos que definir estos 6 parámetros, que, repito, si tú tienes tus materiales perfectamente determinados a tracción y a compresión no da mucho problema, pero cuando tienes una información bastante escasa, pues claro, al final tienes que definir 6 parámetros. Sí que es verdad que el propio Mazars te recomienda que para hormigón el K sub 0 en tracción lo definas como una resistencia a tracción dividido entre el módulo de Young. ¿Qué es el K sub 0? Es realmente el único parámetro que tiene significado físico. Y ese significado físico es, mientras mi parámetro K, que es la suma de 3 deformaciones, así dicho básicamente, pero que en realidad es un poco más complejo, mientras mi valor de K, es decir, mis deformaciones sean inferiores a este valor de K sub 0, no va a haber daño, es decir, el daño es 0. A partir de aquí, el daño empieza a crecer. Entonces, K sub 0 sí que tiene ya un significado físico, que es en el momento en el que la ecuación de la elástica deja de ser válida para tu material. Pero A y B, tanto en tracción como en compresión, en un principio no tienen un significado físico. Sí que es verdad que el propio Mazars te dice, bueno, vamos a estudiar un poco estas curvas, es decir, yo las propongo y las estudio, entonces saco una serie de gráficas. Él sobre todo se preocupa en los parámetros a tracción, porque el método de Mazars al final empezó sobre todo para la definición del daño a tracción, ¿no? ¿Nosotros dónde vamos a tener tracción? Pues en la camisa de fuera, ¿no? Esa camisa de fuera está cargada verticalmente, tenemos una compresión vertical, pero radialmente y circunferencialmente va a estar traccionada. Entonces, bueno, él te dice, bueno, ya tengo el K sub 0 definido porque te lo he dado por aquí, y entonces digo, bueno, ¿qué significa B? Pues B significa cuánto más va a crecer desde tu resistencia a tracción la resistencia del hormigón. Bueno, parece un poco contraintuitivo, pero bueno, para ciertos parámetros de B tenemos la gráfica. Y entonces, luego, ¿qué es el A? Pues el A va a ser qué resistencia remanente tienes, ¿no? Es verdad que si tú quieres tener A sub T, tú siempre quieres que el elemento atracción no te dé una compresión, A sub T tiene que ser menor que 1, eso es totalmente cierto. Y luego el parámetro B pues te va a definir cuánto más se rigidiza el material una vez obtenido, deja de ser elástico. Entonces, bueno, con esto nosotros definimos A sub T y B sub T porque sí que tenemos, gracias a MAPEI, los resultados adecuados para obtener esto. Tenemos la resistencia a tracción y el punto en donde tenemos la resistencia a tracción, la deformación para la que se adquiere esa resistencia a tracción. Esto es un hormigón con fibras. Y luego tenemos que definir los parámetros en compresión. En compresión nos encontramos otra vez el mismo problema. Tenemos 3 parámetros en compresión y tenemos que volver a definirlo. Aquí nos encontramos con que Mazars luego publica un artículo después de 1980, no recuerdo exactamente el año, pero está referenciado en la ponencia, en el que te dice, bueno, para que esta función sea derivable y continua,
tú tienes que tener esta relación, y él te recomienda esta relación, que al final relaciona los 3 parámetros en compresión entre ellos. Bueno, pues gracias a esto, al final, sustituyendo el BC o el K0, nosotros ya podemos entrar en la ecuación del daño de Mazars, y ya con esto pues ya tenemos una variable y únicamente que definir 2 parámetros, ¿no? Y entonces digo, bueno, ¿yo qué información tengo? Yo tengo la resistencia a compresión de mi hormigón y la deformación a la que se alcanza esa resistencia a compresión. Entonces, con eso intento obtener los parámetros A y B. ¿Qué ocurre? Pues bueno, al final, haciendo el desarrollo matemático de la optimización, vamos, cojo, como esto depende de una sola variable, se deriva y se iguala a 0, nosotros obtenemos que el parámetro BC, el parámetro B de compresión, es para un ensayo de compresión, 1 dividido de el módulo de Young, raíz de 2, y la deformación a la que se alcanza ese máximo. Es decir, que a BC le podemos dar ya un significado físico. Al final no deja de ser una inversa un poco multiplicada por una serie de parámetros en la que de la deformación a la que se alcanza la resistencia máxima. Entonces BC ya tiene un significado, y entonces ya dices, bueno, esto ya está chupado, ¿no? Ahora ya cojo este BC, ya tengo una relación entre el K0 y el BC, pues tengo definido BC y ya puedo meter, ya puedo con la resistencia obtener el parámetro A, que es el que me queda. Entonces tú lo obtienes, vas hasta el final y obtienes esta maravilla de ecuación, ¿no? Al final tienes la resistencia máxima dividido del módulo de Young y la deformación a la que se alcanza es A sub C por una exponencial menos una cuadrática dividida por el valor. Es decir, algo que no tiene para nada una solución analítica. Entonces, bueno, pues al final, pues, ¿qué es lo que haces? Pues vas a lo más sencillo, que es decir, bueno, voy a graficarme esto y voy a ver si lo puedo corresponder con una ecuación que sí que tenga una solución analítica, ¿no? Entonces, al final dices, bueno, ¿qué valor tiene A sub C? Y dices, pues según la bibliografía esto varía entre 1 y 4, ¿no? Voy bien, no te preocupes. Entre 1 y 4, entonces lo graficas y dices, bueno, ¿y esto qué se parece? Y al final dices, bueno, esto es una parábola, tampoco es tan complicado, la parábola ya tiene una solución analítica y entonces al final yo puedo definir mi parámetro A en función de la solución de una ecuación de segundo grado. Entonces con esto ya definimos A, B y C y entonces, bueno, pues puedo graficar mis 2 materiales a tracción y a compresión, no da ningún problema, los podemos comparar con la gráfica que obtuvimos después, tensión de formación, y oye, da unos resultados que son muy acordes. Entonces todo esto lo metes ya en el modelo de elementos finitos y cuál es tu desesperación al comprobar que no funciona para nada. Es decir, esto no funciona. ¿Por qué no funciona? Pues lo dije en la diapositiva 3. El método de Mazars no funciona para estados de tricompresión. ¿Qué es lo que tengo yo en medio? Un estado de tricompresión. Ergo, Mazars no vale. Entonces, bueno, pues siguiendo un poco, sí que dices, bueno, ¿y por qué esto no funciona? Pues bueno, no funciona porque para un estado de tricompresión, al final el modelo de Mazars lo que te va a hacer es que el interior se comporte como un fluido, es decir, nunca va a alcanzar una compresión máxima. Entonces, ¿cómo consigues evitar esto? Pues al final, ¿cómo lo consigues evitar? Pues modificando el coeficiente de Poisson, ¿no? Esta gráfica es una gráfica que yo por lo menos estudié en la carrera, que te dicen, oye, el coeficiente de Poisson del hormigón es 0,2, pero realmente tú lo supones siempre 0,2 que va vertical, pero en realidad se va modificando con la carga. Entonces, ¿qué dices tú? Bueno, pues efectivamente voy a intentar encontrar una razón y sí que se encuentra en la bibliografía, pues encontramos esta ecuación maravillosa que te permite modificar el coeficiente de Poisson dependiendo de la deformación vertical del hormigón, ¿no? Y comparándola con la deformación máxima que pueda alcanzar antes de romper. Sí que es verdad que esta ecuación supera el valor de 0,5, hay que tener mucho cuidado con esto, ya sabes que cuando metes un 0,5 en un método de elementos finitos, al final tienes un 1 partido por 0 en la materia de rigideces, luego tienes un problema, tienes que ver que esto estrictamente sea menor que 0,5 y una vez que haces eso, pues ya obtenemos la línea azul que ya funciona. Luego comprobamos qué pasa aquí con los ensayos que realizamos, la realidad nos devuelve a nuestro sitio, el hormigón al final siempre es heterogéneo y al final el hormigón de refuerzo siempre teníamos nosotros un poco de problemas porque la cantidad de fibras no era constante a lo largo de la circunferencia. Entonces al final pues ya obtenemos un modelo que funciona perfectamente y que nos define un poco qué es lo que está pasando en la parte final de su vida del ensayo. Entonces, bueno, como conclusiones, hay que adaptar el coeficiente de Poisson para emplear Mazars. Sí que se le puede dar un significado a los parámetros de Mazars, aunque realmente originalmente no los tiene. Y, bueno, la deformación desacompasada de los dos hormigones hace que los materiales no puedan finalizar a la vez. Y, por supuesto, agradecer a MAPEI que nos diera el material para realizar los ensayos. Bueno, buenos días. Es decir, como Luis ha empezado a hacer con los agradecimientos, yo, como soy lo que os separa del café, o sea, voy a intentar ser lo más rápido posible, es decir, porque tiene mérito que estéis aquí, o sea, entonces,
Pero bueno, ya terminamos este medio monográfico que hemos tenido del Instituto de Torroja en esta parte final. Y bueno, quizás un poco resumen lo que a nivel de ingeniería estructural hacemos en el instituto, ¿no? Es decir, dentro del grupo de investigación de hormigones y sistemas estructurales como de la unidad de evaluación experimental, ¿no? Es decir, que es lo que de alguna manera vamos a trabajar, y esta última es, vamos a trabajar o vamos a intentar hablar un poco de comportamiento en estado fresco del hormigón autocompactante reforzado con fibras de acero, ¿no? Hecho por los compañeros del grupo, y sobre todo porque este trabajo está contextualizado dentro del proyecto Retos Colaboración que tuvimos en coordinación con Calter Ingeniería, con ATESBI y la Universidad de Castilla-La Mancha con el grupo de Gonzalo, ¿no? El cual, bueno, pues intentamos hacer el desarrollo innovador de un sistema de construcción in situ de torres eólicas de gran altura con hormigón de altas prestaciones reforzado con fibras y sin armadura convencional. Es decir, os podéis imaginar que dentro del proyecto, es decir, buscábamos una solución innovadora y cogidos de la mano de diseño de hormigones, ¿no? Al final, no es nada sencillo trabajar sobre hormigones de altas prestaciones y sobre todo que empecemos a trabajar en el diseño sobre todo por fatiga, ¿no? Es decir, ahí tenemos que comprobar no solo en estado fresco, sino en estado endurecido, y en esta ponencia no solo nos vamos a centrar en la parte de estado fresco que desarrollamos en el instituto, pero todo sí quería notar que va dentro del diseño de hormigones por fatiga. Creo que es un paso importante el avanzar en el diseño de hormigones, no solo a nivel de resistencia a compresión, sino más allá de las propiedades, y en este caso el diseño de hormigones por fatiga. Evidentemente, ir de la mano del grupo de Gonzalo tiene toda la garantía de poder trabajar y poder dar respuesta, porque al final, como os podéis hacer una idea, a nivel de torre eólica, la fatiga es una de las propiedades que tienes que tener muy en cuenta precisamente cuando estás trabajando en este tipo de elementos, ¿no? Y solo nos vamos a trabajar en bombeabilidad. Es decir, en nuestro grupo tenemos quizá una obsesión de intentar dar y transmitir y poder tener capacidad de tener mecanismos y ensayos relativamente fáciles y sobre todo ensayos a nivel de obra. Es decir, el tema de bombeabilidad es un tema que no es nada sencillo de poder cuantificar, o sea, por lo menos cualificar, o sea, y la parte de reología. Al final la reología y la bombeabilidad va muy unida, pero son parámetros que son muy difíciles de trabajar a nivel de obra, ¿no? Y entonces, bueno, pues estamos consiguiendo tener herramientas para poder evaluar esa bombeabilidad, ¿no? Es decir, ¿por qué, al final, qué necesitamos o por qué necesitamos bombear los hormigones? Hombre, podemos tener soluciones, o sea, que quizás no sean las más estrictas para tener un control de calidad, o sea, lo suficiente, pero, o sea, más allá de quizá la broma correspondiente, pero al final necesitamos, porque nuestras construcciones o nuestros sistemas constructivos nos piden, o sea, que tenemos que poner cierto hormigón, y ya cada vez más hormigones con ciertos requerimientos a 20, 30, 40 o 50 metros en condiciones que no son las mejores, ¿no? Entonces, bueno, pues evidentemente la facilidad de puesta en obra, es decir, eliminación de transporte manual, reducción de costes, y de ahí pues tenemos herramientas como el hormigón autocompactante, que bueno, pues por celeridad no nos vamos, porque ya conocemos las propiedades y las ventajas que tiene, aunque evidentemente todo tiene sus inconvenientes, y en este caso combinamos hormigones autocompactantes con refuerzo de fibras. Es decir, entonces empezamos ya a aderezar una mezcla en la cual, bueno, pues no es fácil, y por lo tanto necesitábamos evaluar su capacidad de bombeabilidad o su potencial capacidad para poder evitar que tuviera problemas para poder ponerlo en estado real de lo que son las propiedades, ¿no? Al final los desafíos de medir esa bombeabilidad significa lo que un poco decía al principio, ¿no? Tenemos el problema de qué capacidad de ensayos tenemos o cómo podemos evaluarlo. Realmente los ensayos de asentamiento que tenemos, o a nivel de autocompactante, que tenemos la capacidad de
ver la pseudo velocidad con diámetro y con tiempo del T50, nos da una propiedad que es muy buena, pero no nos confina o no nos da una propiedad directa de la bombeabilidad, no son efectivos. Al final, si tenemos herramientas y nos pueden complementar este tipo de ensayos, es lo que conseguimos, ¿no? Al final tenemos a día de hoy equipos, en este caso es el IPER, un equipo creado por Puffmeister. Evidentemente Puffmeister es una de las empresas más importantes a nivel de bombas de hormigón, y bueno, pues al final es conseguir que de alguna manera relativamente rápido podamos evaluar, o sea, y seamos capaces de al final intentar caracterizar lo que nos va a explicar o nos va a dar la posibilidad de saber si es bombeable o no bombeable, que es al final esa capa lubricante que hay alrededor a lo largo de toda la bombeabilidad, y entonces, bueno, pues cómo caracterizar ese tapón, es decir, porque al final el hormigón fluye en tuberías con un tapón de áridos gruesos, ¿no? Es decir, permitirme la expresión, ¿no? Pero al final es eso, ¿no? Es decir, que entonces la viscosidad, es decir, el cómo se comporta reológicamente ese material es el que va a ir de manera directamente proporcional, ¿no? Por eso los métodos tradicionales no es lo que lleva, y bueno, pues al final es irse a la parte conceptual, ¿no? Que bueno, pues también creo que vamos a lo largo de toda esta mañana poniendo en énfasis lo que conceptualmente, pero no solo a nivel de ingeniería, pero sí también de conocimiento de material, ¿no? Al final el hormigón sigue un modelo de Bingham, y bueno, pues los diferentes tipos de hormigones tienen unos comportamientos de viscosidad frente a tensión inicial que, bueno, pues es el que llega a conseguir ese equilibrio, ¿no? Entonces, bueno, pues factores que afectan a esa capa de mortero que consigue esa bombeabilidad, pues son los diferentes materiales. Y bueno, pues aquí es el tipo de ensayo que hemos hecho, es decir, en el cual es una tubería que básicamente lo que hace es un sistema de subir y bajar, y con sensores de presión y sensores de movimiento ver la velocidad por la cual entra, y sobre todo la presión, para poder cuantificar, o sea, ese comportamiento reológico a nivel de modelo de Bingham, ¿no? Es decir, al final es muy parecido a lo que es el modelo Bingham, con lo que es presión y caudal, o sea, y entonces, bueno, con eso conseguimos que no siempre es mejor aumentar la bombeabilidad, sino que hay que mantener la cohesión de los constituyentes, ¿no? Es decir, al final la viscosidad, intuitivamente diríamos que cuanto menos viscoso, o sea, es mejor bombeable, pero tenemos que tener un equilibrio, tiene que tener la suficiente viscosidad para que no haya una segregación, ¿no? Sobre todo en elementos o mezclas que son como el hormigón autocompactante, que necesitan esa cohesión de alguna manera, ¿no? Dentro del proyecto, las exigencias que nos daba para poder tener un comportamiento frente a fatiga era importante. Necesitábamos cargar ese hormigón con fibras casi de 50 kilos por metro cúbico, es decir, estamos hablando de una dosificación importante a nivel de fibra, pero necesitábamos que frente a fatiga se comportara, y por eso trabajábamos, bueno, pues con el cemento, con rangos, y empezamos a ver cuál era, y a intentar optimizar a nivel de adición cuál era el que mejor funcionaba, o sea, tanto cenizas como humo de sílice o filler calizo, y la combinación, ¿no? Aquí os presento de alguna manera las diferentes mezclas en las cuales, bueno, pero es decir, partíamos, como os decía, de unos requerimientos en los cuales estábamos en un rango alto por encima de 400 kilos, y bueno, pues con ello, de estas 7 mezclas, pues bueno, pues hicimos nuestros ensayos de bombeabilidad, y evidentemente nos da la posibilidad de comparar, o sea, unas mezclas con otras, pero aunque puedan parecer lo mismo, pues son diferentes, ¿no? Entonces, bueno, pues en la mezcla 1, ahora veis aquí los resultados, sobre todo fijaos en viscosidad, es decir, entonces, bueno, pues evidentemente la mezcla 1, es decir, teníamos una viscosidad menor, pero se consiguió segregación, y la mezcla que conseguimos tener una buena optimización con viscosidad
que es la mezcla 6, en la cual teníamos tanto fibras que eran a las 50 y teníamos humo de sílice con una sustitución del 50% y una resistencia característica de 80 megapascales, ¿no? Al final lo que buscamos es un método que nos dé una herramienta complementariamente con los ensayos que tenemos y sobre todo ensayo y método, una metodología fácil y que tuviéramos respuesta en poco tiempo, ¿no? Es decir, por la escasez de tiempo no me ha dado tiempo a explicar exactamente cuál es el procedimiento. En el texto lo tenéis explicado un poquito cómo es, pero en un par de minutos, 3 minutos, tenemos de alguna manera la valoración y sobre todo si estamos testando diferentes mezclas es absolutamente rápido e inmediato, que relativamente te da la posibilidad y la viabilidad de la bombeabilidad. Y si además que tenemos también un reómetro de campo, pues también eres capaz de tener parámetros de reología en 5 minutos y en un ensayo en estado fresco, cosa que creo que de alguna manera nos da una importante solución para lo que es el día a día. Y con esto pues termino y agradeceros el que hayáis aguantado con la primera jornada de viernes y bueno, pues con esto pues muchas gracias.